Hola, ¿qué tal? Mi apreciado estudiante. Bienvenido otra vez a nuestra clase. Vamos a ver dos temas interesantes el día de hoy y para lo cual pido tu mucha atención. ¿Sí? Vamos a esperar un rato. Esperamos un par de minutos, por favor. Esperamos, por favor. ¿Ya? Bien. Bien, vamos a ver lo que es la conjunción. ¿Qué viene a ser la conjunción? La conjunción, pues déjame decirte que viene a ser eh, es una es un nexo, ¿ya? Va a ser un nexo, ¿ya? Va a ser un nexo. Y esta conjunción, pues, ¿por qué se dice que es un nexo? Porque va a unir oraciones, frases, sintagmas, palabras, por último, si tú quieres mencionar, ¿no? Va a unir. Entonces, vamos a tener que ir viendo. ¿Por qué? Porque en esto de lo que son conjunciones tenemos que unir, digamos, la idea A con la idea B, o la oración principal con la oración secundaria. O pueden unirse dos oraciones principales normal y tranquilamente, y no va a pasar nada. Entonces tú tienes que agarrar y empezar, ¿no? Empezar a hacer eso. Por eso yo te digo, tienes que hacer. Ahora, por eso se dice que es un nexo. Porque une, ¿qué cosa? Ideas, oraciones, palabras, para darle sentido coherente, cohesión. Ahora, ¿es invariable? Sí, va a ser muy invariable. Porque, déjame decirte que no va a presentar, pues, ¿cómo te digo? No va a presentar eh, ciertos variabilidades, categorías gramaticales. No va a presentar eso, ¿no?
¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo, pues, ¿no? Vamos a ir viendo este aspecto. Por eso se dice invariable, porque no tiene variabilidad, ¿no? ¿No? Vamos a ir viendo eso. Vamos a ver ese detalle. ¿Estamos? Entonces va a ser invariable por eso. Ahora, ¿por qué se dice que es cerrado? Cuando hablamos de que es cerrado, pues se habla de lo que mayormente queremos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos que es cerrado, eh, vas a encontrar que esto por lo general es, no vas a encontrarle desinencias, ya sea plurales, no vas a cambiarle, ¿no? El género. Ah, estaba en masculino, ahora lo pongo en femenino para que tenga coherencia con tal, con el verbo, con el sustantivo, no. Esto simplemente te va a unir, va a darte un aspecto de unión, es como un puente, ¿no? Que une dos extremos, nada más, une dos palabras, une dos oraciones, dos ideas, ¿no? Para que puedan tener una coherencia. Esa es la función de la conjunción. Para eso está hecho. Y obviamente, pues vamos a ir viendo ciertas clases, ¿no? Vamos a ver ciertas clases de lo que estamos viendo. Por ejemplo, vamos a ver acá las clases. Las coordinadas y las subordinadas. Las coordinadas van a realizar, su mismo nombre lo dice, lo menciona. Coordinan, ya van a coordinar, van a hacer realizar eso. ¿Sí? Van a realizar eso. Ya, entonces en ese sentido vamos a ir viendo eso. ¿Estamos? Entonces tú necesitas eh, realizar este aspecto de coordinar dos ideas. ¿Y tu función cuál es? Tu chamba pues es reconocer cuándo es una oración coordinada, cuándo es una oración subordinada, ¿no? ¿No? ¿Cuándo es? Entonces en ese sentido vas a ir viendo. ¿Estamos? Entonces por eso se dice y se menciona. ¿Sí? Entonces, tú tienes que... Ahora la subordinada, mira, cuando hablamos de dos coordinadas, estas, cada uno, si digamos, dentro de una expresión, dentro de un párrafo, están dos oraciones coordinadas, y tú las sacas, y cada uno a la vez por independientemente, vas a ver que estas van a tener coherencia por sí solas. Pero, en cambio, algo que no va a suceder es con la subordinada. La oración principal de la oración secundaria va a depender siempre de qué? De la oración principal, para tener un sentido completo, una coherencia, una cohesión. Para eso vas a necesitar qué cosa? Esta subordinada unirse al de acá, porque este va a tener ya sea el verbo, el sustantivo, la parte principal para que el otro esté ahí y tenga un sentido completo. ¿Ya? Para que tenga un sentido completo. ¿Me dejo entender? Entonces, eh, en eso eh, hay que tener mucho cuidado porque cuando es coordinada y cuando es subordinada. Las coordinadas tú las separas y tienen sentido completo. Las subordinadas no. Y vamos a ver las clases de estas, ¿sí? Vamos a ver ciertas clases. ¿Cuáles son? Por ejemplo, acá tenemos, a ver, en alguna, esta no se nota, no sé por qué, qué habrá pasado, ¿ya? Pero lo vamos a solucionar, ¿ya? Vamos a solucionar esto. Ahora sí, entonces, acá hay un detalle. Tenemos, y vamos a ir viendo, vamos a tener, por ejemplo, las disyuntivas que tenemos, la disyuntivas, copulativas, distributivas, consecutivas, adversativas, explicativas. Esas son las conjunciones, ¿sí? Y no te olvides, la memotecnia cuál es, disco, disco, adex. ¿Cómo? Disco, disco, adex. Te voy a preguntar y tú tienes que aprenderte todas estas, ¿sí?
Tienes que aprenderte, memorizarte. Por esta vez te voy a pedir que te memorices. Y vamos a ver a las primeras. ¿Ya? ¿Cuáles son? O, U, que las disyuntivas son mayormente de elección. Quiero estudiar, por ejemplo, mis alumnos, quiero estudiar medicina o derecho. Aún no me decidí. Es una disyuntiva, ¿no? Ahora, otra disyuntiva, por ejemplo, puede ser, ¿no? Cuando vamos a ir viendo estas disyuntivas, ¿no? Entonces vamos a ir, ¿cómo te digo, no? Es de elección, tú vas a poder elegir, quiero ir al cine o ir de compras. ¿Qué quieres? Ah, pues decídete, ¿no? Si quieres ir de compras o quieres ir de eh, al cine. Entonces tú te tienes que definir por algunas de estas. Ahora, por ejemplo, vamos a tener las copulativas. En las copulativas tenemos y en y qué más. Y estas que son de unión. Estas son de unión. ¿Ya? Por ejemplo, estas van a ir siendo de unión. Por ejemplo, cuando hablamos de oraciones, ¿ya? Oraciones copulativas, vamos a tener que encontrar ciertos aspectos. Por ejemplo, y, ni, que, más. Cuando hablamos de li, que, ni, es más, por ejemplo, podemos decir, Gastón y Astrid nos invitaron a su restaurante. Obviamente que Gastón acude, pues, ¿no? Otro, Alicia e Irma vendrán a mi casa en esta cuarentena. Mejor ni me preguntes cómo me fue en el examen. Así dicen, ¿no? Mejor ni me preguntes. Otro, a ver, ¿con qué? No me acuerdo. Ah, ¿eres terco? ¿Qué terco eres? ¿Qué necio eres? ¿No? ¿Qué? Y ahí tenemos, pues, ¿no? Tenemos algunas oraciones. ¿Sí? Tenemos algunas oraciones. Ahora, por ejemplo, tenemos las distributivas, ¿no? Las distributivas, ¿no? Tenemos las distributivas, ¿no? Ahora, en estas distributivas vamos a ir ya, bien, hora, sea, unos, otros, aquel. Es de alternancia, no te olvides, de alternancia, ¿ya? Es de alternancia. Y cuando hablamos de alternancia va a ser, ya era tarde, ya habíamos partido, lo dejamos, ¿no? Por ejemplo, eh, con bien, a ver, bien sea porque ya no había sentimientos hacia él, bien sea porque se había aburrido. Y por eso, listo. Otro, a ver. mm, ah, vamos a ver, a ver. Ora ríen, ora lloraban. Es hora, no vayan a pensar que el profesor está hablando mal o se ha equivocado. Este, ¿no? Así es, por favor. Así es. ¿Está bien? Por favor. Ahora, ahora, entonces por eso decía, ora ríen, ora lloran. Eh, por ejemplo, eh, con sea, ¿ya? Sea que vengas, sea que te vayas, no estaré contigo. ¿Te das cuenta? Sea que vengas, sea que te vayas, no estaré contigo. Entonces, ese es de alternancia. Vamos a alternar uno con otro. ¿Estamos? Listo. A ver, vamos a seguir con las que siguen. Vamos a seguir, vamos a continuar con las que siguen. Las oraciones consecutivas. Consecutivas. Cuando hablamos de las consecutivas, pues
Vamos a tener que ver por eso, por ello, por lo tanto, luego, entonces, con qué, pues así que. ¿Ya? Esas son de consecuencia. ¿Ya? No te olvides. Se hizo muy tarde, así que vayámonos. ¿No? Así que, de consecuencia. Por ejemplo, pienso, luego existo. ¿Has escuchado esa frase? Me imagino que sí. Pienso, luego existo. Está lloviendo, por lo tanto nos quedaremos en casa. ¿Te das cuenta? Por lo tanto nos quedaremos en casa. Eh, Mi auto está roto, dice. En consecuencia me vine en taxi. Digamos, ¿no? Otro detalle, a ver. Por lo tanto, en su familia son muy creyentes. Por lo tanto, el 24, el 24 a la noche irán a misa. ¿Te das cuenta? Sí, pues hay algunos que son muy creyentes. ¿No? Entonces, así que no te olvides. Entonces, jóvenes, esas son algunas oraciones, algunos ejemplos. Ahora vamos a ver, eh, ya te dije, consecutivas. Ahora vamos a ver las que son, por ejemplo, las adversativas. Estas adversativas van a ser muy importantes, ¿ya? Pero, más, si no, no obstante, sin embargo, empero, aunque. ¿Ya? Y vamos a ver. Ahora, vamos a ir viendo algunas oraciones. ¿Ya? Vamos a ir viendo algunas oraciones. Algunas. Aunque tenía todas las sospechas sobre el delincuente, ella necesitaba información. Mm, ¿Te das cuenta? Aunque ya no vengas por mi casa, te seguiré llamando. Pero la comida estaba riquísima, pero nos sirvieron poco, ¿cierto? Eh, Estamos de vacaciones, pero porque hay cuarentena, ¿cierto? Ah, no obstante, a ver, llegamos temprano al trabajo, no obstante, no pudimos terminar todo lo que teníamos pendiente. Eh, a ver, a una más ya. Quisiera comprarte un obsequio, mas no tengo plata. La clásica, por la cuarentena, claro está, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora vamos a ver las explicativas. Estas explicativas. Explicativas. Vamos a ver algunos ejemplitos. Es decir, o sea, en otras palabras, en otros términos de reiteración. ¿Ya? No te olvides de reiteración. A ver, vamos a ver. Explicativas. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Eh, la clase no pudo iniciar, es decir, porque no hubo bastantes alumnos. Mañana tengo un cumpleaños, o sea, tengo que llevar regalo. Eh, la lombriz es un invertebrado, es decir, no tiene columna vertebral. Ah, otro, a ver que se me acuerde, me acuerdo. Mi hermano se compró una bicicleta, o sea, aprender a manejar. Listo, entonces ahí tenemos. Entonces no te olvides, por favor, este detalle de poder recordar, ¿ya? De recordar estos aspectos. ¿Ya? No te olvides de recordar estos aspectos. Grábate esta memotecnia. Disco, 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 adex. Disco, disco, adex. Las disyuntivas son de elección, las copulativas son de unión, las distributivas son de alternancia,
las consecutivas de consecuencia, las adversativas de oposición y las explicativas de reiteración. Eso es todo con lo que concerniente a lo que viene a ser ¿qué cosa? La conjunción. El día de hoy vamos a ver la preposición. Y esta preposición se va a dividir por eso te dije, son dos temas. En sí son sencillos, son bien cortos, pero los dos tienen que ver con qué, con lo que viene a ser la unión, ¿no? Por ejemplo, la preposición o es mucho cuidado con preposición o proposición. Proposición es cuando a alguien le propones algo y la preposición son 23 aspectos, ¿no? Que vamos a ver. Por ejemplo, el primero que es semántico. ¿Por qué se dice que es semántico? Porque es asémico, es decir, no tienen significado propio. ¿Necesitan de quién? ¿De quién necesitan? De alguien, de un sustantivo, de un adjetivo, de un adverbio o de un verbo para poder tener un sentido completo, para poder tener sentido completo, ¿sí? Entonces es por eso que vamos a ir viendo este aspecto. ¿Estamos? Ahora, cuando mencionamos que es semántico. Cuando es morfológico es invariable. ¿Por qué se dice que es invariable? Porque no va a tener qué cosa. No vas a poder encontrarle igual que el anterior un accidente gramatical. No vas a poder encontrarle modo, número, aspecto, género. No vas a poder. Por eso se queda tal cual como es. ¿No? Se queda tal cual como es. Entonces no lo vas a poder encontrar, ubicar en ese sentido. Ahora se dice que es sintáctico. ¿Por qué mencionamos que es sintáctico? ¿Quién me dice? ¿Ah? Porque es un nexo subordinante. Está subordinado a qué? A la otra, a la oración principal. Esto no es como la otra que hay coordinantes. No, acá no. Acá solo se da de una sola forma. Ahora, es lexicológico porque es de inventario cerrado. No va a permitir más. Y son 23. ¿Ya? No vayas a pensar que, son 24. No. Son 23 y algunas están en desuso. Te informo. ¿Ya? Te informo que algunas ya están en desuso. Así que, por lo tanto, vas a tener que ir viendo, ¿ya? En ese sentido. Ahora, ¿cuáles son esas 23? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante, durante, vía, versus, pro. De nuevo, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante, durante, vía, versus, pro. Solamente el día de hoy vamos a estudiar tres porque son los principales. El resto no es de mucho uso. Y te voy a explicar cuáles son. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son. ¿Cuáles son estos aspectos? Por ejemplo, el de A. Este A es muy usado, muy frecuente, ¿no? Tenemos de causa, de cantidad, de tiempo, de orden, de lugar, de distancia, de destino, de finalidad y de modo. Y el D tenemos de pertenencia, de origen, de causa, de materia prima, de asunto, tema, medio de funcionalidad, medida y procedencia. No te olvides porque cuando hacemos adverbios, ahí fallan. Y acá tenemos el valor con, que nos va a dar una cualidad, un instrumento, un contenido, un modo, una compañía. Y acá te muestro algunos ejemplillos. Ejemplo dice. Stephanie compró pastilla para la gripe. Eso es lo que todo el mundo dice. Para la gripe, profesor. O para el COVID. Voy a tomar mi paracetamol, mi ivermectina, ¿no? Ahora que todo el mundo está de moda. Se meten ahí sus ivermectina. Bueno, no es para el COVID, es contra el COVID. ¿Ya? Por eso te he puesto un ejemplo ahí. Ahora dice, pateó el balón contra la pared. Eso sí es correcto y contra, pues. Un pomo con agua. Ingiere 2 tazas de café. ¿Te das cuenta? Café. ¿Quién no toma café? Entonces, joven, no te olvides, por favor, de poder, ¿qué cosa? De poder
ya sabes, utilizar correctamente esto. ¿Sí? Nos vemos, un abrazo, cuídate, chao.